Bien, comenzamos ahora con las familias de las patologías infecciosas, y que ya sabemos se dividen en virales, bacterianas, micóticas, ¿cierto? Y en algunos casos también hay parásitos involucrados en patologías de mucosa oral. Pero en nuestro país son de escasísima frecuencia, por lo tanto, prácticamente no lo tomamos en cuenta. Pero si nosotros nos vamos a Perú, nos vamos a Brasil, ya tendrían que estudiar también el grupo de parásitos que provocan enfermedades en la boca. Entonces nosotros solo tenemos tres tipos: virales, bacterianas y micóticas. De las tres, el grupo más pequeñito, menos frecuente, con menos relevancia, es esta de origen bacteriano. Pero igual tenemos que conocer algunas cosas. Entonces, enfermedades bacterianas de la cavidad oral. En general son provocadas por estas bacterias, pero como les decía yo, son las menos frecuentes, ¿sí? Ahora, yo estoy hablando solo de mucosa oral, porque ustedes ya saben que tanto la caries como la enfermedad periodontal, que son las enfermedades más comunes, ¿cierto?, en la cavidad oral, son de etiología bacteriana, pero absolutamente, ¿ok? Pero como estamos hablando de mucosa, se ve esta otra diferencia, ¿ok? Dentro de este grupo está el impétigo, que ojo, el impétigo da por fuera de la boca, da en la cara. Lo estudiamos porque es parte también de nuestro territorio maxilofacial y muchas veces está muy en relación con el labio y se puede confundir, por ejemplo, con una patología viral como es el herpes recurrente. Entonces, tiene mucha relación con nosotros. Otros son la amigdalitis y la faringitis, que si bien no está en nuestro territorio porque está por fuera de la boca, de la cavidad oral, por atrás, ¿cierto? Igual está en estrecha relación con nosotros, amigdalitis y faringitis. Otro es la sinusitis, que nuevamente no está en nuestro territorio, pero de la cavidad oral, pero sí inmediatamente al lado, ¿verdad? Incluso hay algunas piezas dentarias que se llaman las piezas antrales, que son los premolares y molares superiores, están en estrecha relación con el seno maxilar, incluso lo pueden afectar. Y tenemos dos patologías de mucosa, que es la sífilis y la TBC, que podrían tener alguna presencia en nuestro medio oral. Hay otras acá abajo, pero que ya son muchísimo más raras. Entonces vamos a hacer un paneo por algunas de estas para que ustedes las conozcan. Primero el impétigo, que se presenta acá como una lesión de piel, se fijan, pero muy cercano al labio, y a veces podría estar solo eso o solo esto, y sería muy parecido a un herpes recurrente labial, pero que se puede extender a otras partes de la cara, incluso hasta la mejilla, y hay fotos más de mayor extensión. Es una infección cutánea por estafilococo o estreptococo, ¿cierto? Forma pequeñas vesículas, ampollas, llenas de pus, es decir, forma pústulas. En niños es lo más habitual, ¿ok? Puede dar en cualquier parte, pero frecuentemente está aquí en nuestro territorio de la cara, ¿ok? Y se presentan varias lesiones durante la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, puede comenzar con un eritema. Incluso puede comenzar antes, porque para que este estafilococo o estreptococo que viven habitualmente en la piel, tiene que entrar hacia las capas internas de la piel. Y para que entre, tiene que haber una solución de continuidad. Muchas veces ni se nota, por ejemplo, en microscopio. Si ustedes hacen el ejercicio y con una uña se raspan la piel de la mano, ahí están provocando mucha solución de continuidad, muchas entradas para las bacterias, a pesar de que con el ojo ustedes no lo pueden ver. Pero eso ya es suficiente para que el estafilococo o el estreptococo pueda ingresar. Porque recuerden, él está siempre
en la piel, es parte de la microflora dérmica. Entonces podríamos decir que parte antes esta situación con fisuras microscópicas que permiten la entrada de la bacteria a la piel y esto produce un eritema, es decir, una mancha roja. Esto después produce vesículas o ampollas por la producción, como vamos a ver cómo se hace la enfermedad. La vesícula o ampolla se rompe y forma úlceras, ¿cierto? Pueden aparecer otras ampollas en otro lado, con líquido y tienen pus, es decir, tienen pústulas, o sea, otra lesión. Estas después se rompen, como dijimos, y producen costras, ¿sí? Estas costras se pueden propagar y formar múltiples costras. Y después esto se va a sanar dejando nuevamente máculas, generalmente de un color cafecito. Entonces, si ustedes se ven, en el impétigo pasan varias lesiones básicas en toda su evolución. ¿Ok? Ahora, las lesiones más características, como ustedes pueden ver aquí, son las costras. ¿Ya? Y también las pústulas. Bien, ¿cómo se produce la enfermedad? Es súper simple. Aquí tenemos un epitelio, ¿cierto? Donde tenemos todos los queratinocitos firmemente unidos unos con otros. Esta es la gran cualidad de un epitelio, ¿cierto? De una barrera, que todas están súper, 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 súper pegadas, a diferencia del tejido conectivo que las fibras están todas separadas. Aquí no, están todas, 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 todas pegadas. Y están pegadas por un elemento de unión que se llama el desmosoma. Desmosoma, que permite la unión entre células. Estas desmosomas están formadas por proteínas y una de las más importantes es la desmogleína. Fíjense ahí, desmogleína. ¿Ya? Es una proteína que está aquí en estos puntitos azules, que son los desmosomas. Bien. ¿Qué ocurre? Las bacterias, la Staphylococcus aureus o el Streptococcus, producen una toxina que se llama exfoliatina. Entonces, entra aquí por las capas, por estas soluciones de continuidad que nosotros hicimos con la uña, o porque nos rozamos con una rama, o nos ramillamos con algo, cualquier cosa. Entran las bacterias, producen la toxina, y esta toxina lo que hace es alterar a la desmogleína. Si altera la desmogleína, altera al desmosoma. Y si altera el desmosoma, se altera la fuerza de unión entre estas células. Y si disminuye la fuerza de unión, lo que pasa es esto. Las células epiteliales se separan. Se separan. Entonces queda un espacio acá. Y este espacio después es relleno con líquido, con suero que viene desde acá, del tejido conectivo, pasa por entre medio de las células epiteliales y se empieza a acumular aquí en este espacio. Y esto forma una vesícula. Recuerden que una vesícula es una lesión con contenido líquido. ¿Y dónde viene el líquido? Bueno, de acá, ¿cierto? Suero, que después se puede infectar y producir pus. Entonces, este espacio ya cambia de suero a estar con contenido purulento. Igual que en las periapicales, ¿se acuerdan? Pasaba de una simple, sin bacterias, a una purulenta con infección purulenta, infección con pus. Entonces se forman aquí la vesícula o la ampolla, que era una de las lesiones que yo les mostraba acá, vesículas o ampollas, ¿sí? Que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y este techito que se forma acá es muy delgadito, por lo tanto se rompe fácilmente dejando la úlcera y después la costra. Así se forma el impétigo. Esto es muy parecido a algo que vamos a ver más adelante en la patología que se llama pénfigo, pero ocurre lo mismo, pero como es una enfermedad autoinmune, el daño viene desde adentro, desde las inmunoglobulinas. Acá se produce por esa toxina bacteriana que se llama exfoliatina, pero que produce exactamente lo mismo. Daño en la desmogleína, lo cual daña el desmosoma y lo cual daña la fuerza de unión entre las células epiteliales y estas se separan. Así se forma el impétigo con sus vesículas, con sus úlceras y con sus costras. ¿Ok? Bien. En la clínica vamos a tener lesiones muy pequeñitas, de 1 a 4 milímetros,
de color miel. Las costras son de color miel, es decir, como esto, un color cafecito, un color café, ¿ya? Le pusieron color miel. Se da en la cara, puede producir dolor, fiebre, compromiso general, puede que ocurra esto, no siempre ocurre. Lo que sí hay, gran picazón, urticaria, una gran picación. Esto es un signo característico, ¿ya? Y lo puede diferenciar también del herpes. El herpes pica, pero no tanto. También puede tener linfodenopatías, pero puede o no, ¿ya? Es más frecuente en verano y en otoño. La piel puede verse normal o enferma, es decir, puede tener una herida. Yo me hago una úlcera, por ejemplo, un corte, o se puede ver normal, pero igual basta con, como les decía yo, rascarse un rasguño para que se abra esta brecha, esta solución de continuidad, y ¡pum! Entra el estafilococo aureus y genera sus toxinas ahí en la piel, en los estratos epiteliales. Miren acá una extensión muy grande que abarca desde la nariz hasta la oreja. Generalmente esto se produce porque como pica, las personas se rascan. Y ya dijimos que cada vez que uno se rasca, va provocando puertas de entrada para que el estáfilo vuelva a entrar. Entonces, de aquí se contamina acá. De aquí se contamina acá, y va aumentando la proporción de las zonas afectadas. Aquí tenemos una vesícula que se está rompiendo. Aquí ya tenemos una zona de costra que después va a quedar cafecita como color miel. Fíjense aquí, se da principalmente comienza cerca de la nariz y cerca del labio. ¿Por qué? Porque son áreas que están con humedad. Por tanto, la piel es más fácil que se rompa. Pero de ahí se extiende a otros lados. ¿Ok? Ya, ¿cómo se previene esto? Bueno, con un baño, con higiene, con uñas cortas, ¿cierto? Lavado de ropa, ¿ya? Y después que una vez el paciente ya está con la infección, bueno, no compartir objetos, no ir a la escuela, no tener contacto con otros niños, porque esto se contagia, obviamente, que es algo que ya estamos habituados, ¿cierto? El contagio. ¿Cómo se trata farmacológicamente? Con antibióticos tópicos. Yo aplico cremas. En este caso, bacitracina, eso es un antibiótico tópico, o mupirocina. Hay varios tipos de antibióticos tópicos. Vienen en cremita y como estamos hablando de la piel, obviamente usamos cremas dérmicas con antibióticos para tratarlo. Una vez que que lavo toda la zona, le saco las costritas, la humedezco, ¿cierto? Para que no le duela. Y posteriormente coloco los antibióticos. Ahora, recordemos cómo funcionan los antibióticos un poquito. Esta es una bacteria que tiene una pared celular, una membrana celular y tiene un citoplasma con un material genético. Entonces, los antibióticos son diferentes tipos farmacológicos que actúan alterando o la pared celular, o la membrana, o el citoplasma, algunos organelos, como los ribosomas, afectando la producción de las proteínas, afectando directamente el ácido nucleico o algunos mecanismos metabólicos. Entonces, como ustedes pueden ver, los antibióticos tienen muchas formas de atacar a las bacterias. ¿Ok? Esto es solo un repaso, lo van a ver después en farmacología en el segundo semestre. Pero para que ustedes sepan que un antibiótico afecta a una bacteria de diferentes maneras. El que tienen que aprenderse es el que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, que es la parte más externa. Recuerden que tenemos una pared gruesa, muy firme, y por dentro aquí en blanquito una membrana celular, porque la bacteria igual es una célula. Pero los fármacos que más se utilizan son aquellos que afectan la pared celular. De hecho, la bacitracina, la amoxicilina, la penicilina que ustedes conocen, son fármacos que actúan alterando la pared celular. Si alteran la pared, va a entrar más líquido al interior de la bacteria y esta se va a romper. Se rompe por exceso de líquido. O
En otros casos puede salir líquido. Y si sale líquido, se deseca esta cuestión, se desintegra y se muere también. Entonces, porque entre o porque salga, la bacteria muere igual. Así funcionan los antibióticos, especialmente aquellos que afectan la pared bacteriana. Esto es solo un recordatorio. Bien, habíamos visto el limpético, veamos ahora la amigdalitis, que son muy comunes, ¿cierto? También por estreptococo. Son muy frecuentes, pero la mayoría son provocadas por virus. Fíjense que cuando nosotros tenemos amigdalitis o faringitis, el 85% está provocada por virus. Y solo un 15% por bacterias, pero hay bacterias, por lo tanto, tenemos que saberlo. Principalmente en niños. Aquí tenemos una faringitis y una amigdalitis. Fíjense qué tremenda están estas amígdalas que se hipertrofiaron ahí. ¿Ya? Sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? La sinusitis es una inflamación de las mucosas de los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son diversas cavidades que tenemos en algunos huesos de nuestra cabeza. Por ejemplo, en el maxilar tenemos el seno maxilar. En la nariz tenemos los senos esfenoidales. Acá tenemos los senos frontales y también tenemos los senos etmoidales aquí entre medio. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de cavidades y todas estas cavidades están revestidas por una mucosa y todas estas mucosas pueden sufrir inflamación. Y todo eso se llama sinusitis. Podemos tener sinusitis de un solo seno o de varios tipos de senos, ¿ok? Pero todas son sinusitis. Aparte de la inflamación, podemos tener producción de infección purulenta, ¿ya? Todo eso es sinusitis. Son muchas las causas de la sinusitis, alergias, resfríos, ¿cierto? Virus, bacterias. Entonces, entre ellos están las bacterias. ¿Y qué bacterias? Las bacterias que provienen, bueno, al respirar bacterias, pero también aquellas que derivan de infecciones periapicales de los dientes que están en relación al seno maxilar, como los premolares y los maxilares superiores. Si yo tengo un absceso dentoalveolar agudo o un absceso dentoalveolar crónico, esta infección puede romper la pared del seno maxilar que está aquí en relación a los dientes y las bacterias pasan al seno maxilar. Y eso sería una sinusitis odontogénica. ¿Ok? Ahora, eso es un porcentaje de la sinusitis. La mayoría se produce por alergias o por problemas virus respiratorios. ¿Ok? Eso es una sinusitis, pero también nos compromete a nosotros. Perfecto. Aquí tenemos infección en el seno maxilar. ¿Sí? Este es un seno maxilar normal, siempre se va a ver negro porque está lleno de aire. ¿Ok? Cuando hay aire, en una resonancia se va a ver negro. Pero acá, fíjense, se ve gris. Eso quiere decir que ya hay algo en el interior que impide que se vea negrito así translúcido porque ya no hay solo aire, ahí queda un poquito de aire. Y esto de acá es mucosidad provocada por la sinusitis. Entonces, son formas, exámenes complementarios imagenológicos para ver, para estudiar la sinusitis. Perfecto. Entonces, hemos visto impétigo, vimos amigdalitis y faringitis, súper rápido porque la mayoría son virales. Vimos sinusitis también, solamente para tener conocimiento general. Y vamos a ver ahora las dos patologías bacterianas que podrían ser más representativas de estas alteraciones de la mucosa oral. En principio, tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que pareciera estar, que no existiera en Chile, pero sí hay, en cada región, fíjense, hay casos todos los años. Esta es una estadística del 2017 y también hay estadística del 2019. Aquí hubo, miren, en el 2018, 2.740 casos en Chile. ¿Ya? Es poco comparado con otros países donde hay miles y cientos de miles de casos, pero en Chile tenemos muy bien controlada la tuberculosis.
¿ok? La tenemos muy bien controlada, pero no erradicada. Fíjense, por ejemplo, en el norte, en la región 15 y la primera, que es Arica e Iquique. Miren la cantidad de tuberculosis que hay. Y ahí va bajando a la segunda, ¿cierto? Y va bajando, 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 bajando. Aquí estamos en la tercera con un 10%, un poquito menos que el promedio nacional. ¿Ok? Esa es la tasa. Los más afectados generalmente son las personas mayores y algunos extranjeros, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Yo le hice ver aquí el norte. ¿Por qué tenemos tanta tuberculosis en el norte? Bueno, porque Perú es un país que tiene una alta tasa de tuberculosis. ¿Ha mejorado? Claro que sí, con respecto a años anteriores, pero todavía tiene una alta tasa de tuberculosis. Y bueno, en el norte el contacto entre peruanos, bolivianos y chilenos es muy alto, por lo tanto también están las mayores cifras de tuberculosis, ¿ok? Pero 2.700 casos no es una cifra despreciable. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces dijimos que los adultos mayores, los extranjeros pueden tener tuberculosis. Y los otros son, por ejemplo, pacientes con VIH, drogadictos, son personas diabéticos que pueden también tener esta enfermedad. ¿Ok? Esas son las personas de riesgo. Ojo, miren, la tuberculosis están infectados 1/3 de la población mundial. Yo cuando escuché esto por primera vez me tuve que sentar porque si no me iba a caer. 1/3 de la población mundial está infectado con el bacilo de la tuberculosis. Pero obviamente de este tercio no todos manifiestan la enfermedad, porque así ocurre. Solo un pequeño porcentaje de esta gente manifiesta la enfermedad. Lo normal es que estos mantengan siempre asintomáticos, ¿sí? Por la forma en que se da la enfermedad, pueden permanecer años, años, años asintomáticos. Miren, cada año se infectan 9 millones de personas y cada año mueren 2 millones de personas por tuberculosis. Es una enfermedad que a nivel mundial produce estragos, ¿cierto? Sobre todo en África y en los países de Asia, ¿sí? Toda la esfera de Rusia, en esa zona es muy alta la tuberculosis, ¿ok? Miren, aquí está, solo un 5 a un 10% evoluciona de estar infectado, de ser portador, a tener la enfermedad activa. Por eso se ve tan raro esto que 1/3 de la población tenga. El reservorio de la enfermedad la tienen solo los humanos. El Mycobacterium tuberculoso solo vive en los humanos. Por lo tanto, son los que contagian a otras personas. La tuberculosis, su clínica general, tiene tos por más de 15 días porque el primer lugar que ataca la tuberculosis es la respiración, entonces se aloja en el pulmón. Pero de ahí puede ir a cualquier lado del cuerpo, no solo el pulmón. El pulmón es lo más afectado, pero también puede haber otras zonas. Y también puede entrar por la boca, por lo tanto también puede haber una infección directa en la boca. Hay tos entonces, sudoración excesiva, baja de peso repentino, fiebre, fatiga, dolor torácico y esputos, es decir, secreciones que vienen desde los bronquios, ¿cierto? Además que son amarillos por la flema, por la mucosidad, pero además vienen con sangre, ¿ya? Y es un tratamiento muy complejo que dura muchos años, mínimo 6 meses, pero con un estricto control. Lo normal es que duren 2 años y más. Ahora, en nuestra cavidad oral se presentan úlceras, aumentos de volumen, nódulos, fístulas, ¿cierto? Y aquí están los nódulos. Entonces, lo principal es que se ven úlceras. Úlceras que tienen una característica, son crónicas y asintomáticas. Fíjense, la mayoría de las lesiones son úlceras crónicas asintomáticas. Es súper importante. Úlceras que no duelen y que se mantienen por mucho tiempo. Y eso se parece mucho a la úlcera del cáncer. El cáncer oral también son úlceras crónicas asintomáticas. Entonces, aquí ya hay un diagnóstico diferencial. Ahora, ¿en qué lugar se presentan estas úlceras? En la lengua principalmente, en el labio y en el paladar. Pero también se pueden dar en cualquier otro lado.
encías, paladar blando, mejilla, mucosa alveolar. Pueden tener linfadenitis, ¿ok? Pero la lengua, labios y paladar son los lugares más frecuentes. ¿Más frecuentes de qué? De úlceras. ¿Úlceras de qué tipo? Crónicas y asintomáticas. Bien, hay la TBC extrapulmonar, es aquella que da afuera de los pulmones, ¿cierto? Y que puede ser secundaria, es decir, primero pasa por el pulmón y después se va a otro lado. Esófago, riñón, útero, cualquier lado. Huesos. Pero también se puede dar primaria, es decir, que el primer lugar que afecta puede ser la boca, por ejemplo, o puede ser el ojo, o la nariz, o un hígado. ¿Se fijan? También puede ser eso. Pero lo más común es que el lugar primario sea los pulmones y desde ahí se vaya a otros lados. Aquí tenemos las úlceras crónicas, asintomáticas, fíjense, son levantadas en los bordes que parecen cráter, igual que la úlcera del cáncer. ¿Ya? Aquí no se nota porque es en la cara ventral. Esta es la cara dorsal del paciente y esa es la cara ventral. Ahí también tenemos otra úlcera con los bordes grandes, que parece cráter. Úlcera crateriforme, como dice ahí. Úlcera crónica asintomática. Siempre acuérdense de estas tres palabras. Úlcera asintomática crónica o de larga evolución. Puede ser bien circunscrita, crateriforme, de bordes elevados. ¿Sí? Así son las úlceras de la tuberculosis, pero esto no es característico solo de la tuberculosis, vuelvo a insistir. También se va a ver igual en el cáncer y también se va a ver igual en la sífilis que vamos a ver después. ¿Ya? Miren cómo ha crecido ahí la encía, también producto de la tuberculosis, ahí ya está tratado. También se puede ver en los rebordes, fíjense ahí, en el paladar, en el piso de boca. La histología es tal cual lo que ustedes conocieron en segundo año, una infección crónica de tipo granulomatosa, donde están las células gigantes multinucleadas, que hablamos hace un rato atrás, que son la reunión, la fusión de muchos macrófagos. ¿Ok? Perfecto. Eso era TBC en cavidad oral. Veamos ahora la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Provocada por una bacteria que es un tipo de espiroqueta, así con esta forma como un tallarín arremolinado, ¿cierto? Es ay, se me olvidó. De ahí me voy a acordar. De ahí me voy a acordar. ¿Ya? Es una bacteria. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad se produce en etapas, la etapa primaria, secundaria y terciaria. Todo paciente, sea tratado o no, puede pasar por estas tres etapas. Por ejemplo, si un paciente se infecta con la bacteria, va a tener la sífilis primaria y va a tener lo que se llama el chancro sifilítico, que es una úlcera crónica y asintomática. El paciente después de un mes, por ejemplo, esta infección... Profesor, ¿Sí? la bacteria no es la Treponema pallidum, algo así, ¿o no? Exactamente. Ah, ya. Gracias, gracias. Se me había producido un lapsus ahí, no me acordaba. Treponema pálido, que es un tipo de espiroqueta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, volvamos. Un paciente, si se infecta por primera vez, va a tener la infección primaria y que se manifiesta con una úlcera crónica asintomática que se llama chancro sifilítico. Esta úlcera tiene un nombre característico y se llama chancro sifilítico. Entonces, esta paciente, después de un tiempo, si se trata o no, la enfermedad va a desaparecer. Va a entrar en una etapa de latencia aquí entre medio, que puede durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, pero después igual va a aparecer la etapa secundaria. Nuevamente, la etapa secundaria. Después de la primaria, vuelve a recurrir, pero ahora con una etapa secundaria. Y aquí se va a ver en forma de placa. Va a formar placas en la mucosa o en la piel. Y son placas sifilíticas. Eso es típico de la etapa secundaria. Si el paciente no se trata, esto va a entrar en una etapa de latencia, es decir, desaparecen estas lesiones, el paciente pareciera que se mejoró, pero después de un tiempo, un año después, por ejemplo,
aparece la etapa terciaria. Y ahí aparece el goma sifilítico. Esto es una alteración también típica de la etapa terciaria. Y esta ya etapa terciaria es muy grave, se afecta el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, puede haber necrosis de tejido, necrosis de la piel, del paladar, en fin, es muy grave. Y el paciente puede incluso hasta morir. ¿Ok? Entonces, tenemos la etapa primaria, la secundaria y la terciaria. Tenemos la sífilis de latencia que se va a dar entre estos periodos. Y también tenemos la sífilis congénita que se da en los niños. Es decir, una madre con sífilis durante el parto infecta al niño con esta bacteria y el niño va a tener sífilis congénita. Y ustedes esto ya lo conocieron cuando estudiaron las alteraciones dentarias de tipo ambiental en la hipoplasia provocada por la bacteria de la sífilis, ¿ok? Que generaba los dientes, alteraciones en los dientes por esta sífilis congénita. Veamos ahora. Esta es la sífilis primaria que está provocando el chancro sifilítico. Fíjense que es una úlcera crónica, asintomática, parecida a la de la tuberculosis y también parecida a la del cáncer. Aquí también hay úlceras ahí. Y aquí está una histología del treponema pálido. Aquí también, fíjense, una úlcera que perfectamente se podría confundir con un cáncer, sobre todo que aquí estamos viendo algo que parece una queilitis actínica. ¿Se fijan? Yo esto, si lo veo, primero pienso en un cáncer oral, un cáncer de labio, y después, en segundo lugar, podría pensar en una sífilis. También aquí tenemos, fíjense, en la lengua. Sífilis primaria, otro, lesión ulcerosa que crece en los bordes y que se puede tratar con penicilina. Todavía la treponema es susceptible a la penicilina benzatina, es decir, se inyecta y esa inyección con benzatina dura un mes, por lo tanto durante ese mes el paciente va teniendo penicilina en el cuerpo y va destruyendo la bacteria, como dijimos delante, alterando su pared celular. Entonces, la bacteria le entra líquido o le sale líquido y finalmente muere. Aquí hay una fotografía del treponema, fíjense ahí, en forma enrollada. Es como alargadito, como un bacilo, pero enrollado. Ese es el treponema pálido, esas son las espiroquetas. ¿Ok? Perfecto. De ahí pasamos a la sífilis secundaria. O sea, perdón, si el paciente se trata con penicilina y la penicilina surte efecto, el paciente solo llega a la etapa primaria, ¿ok? Si no se trata, la enfermedad puede entrar en un periodo de latencia, ¿cierto? Desaparecen todas las lesiones, pero en un mes, 2 o 3 meses más, va a aparecer nuevamente, reaparece la infección y ahí aparece como placas. Todas estas placas blancas, todas estas placas en la lengua, miren ahí un crecimiento, muy distintas, fíjense ahí, diferentes placas en la etapa secundaria. Esta dura mucho tiempo, ya varios meses, placas. Si el paciente se coloca penicilina, se va a pasar esta infección y se acaba, ¿cierto? Perfecto. Pero si no se trata, va a entrar en un periodo de latencia, el paciente pareciera que se sana nuevamente, pero en el tiempo posterior vuelve a recrudecer la enfermedad y aquí cada vez peor, porque afecta a la piel con estas manchas, con estas placas. Miren ahí esas manchas grandes, miren, necrosis del paladar, se muere el tejido, tanto el tejido blando como el hueso desaparecen por necrosis, se infectan las encías y lo peor de todo es que se afecta el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular y el paciente puede tener problemas neurológicos o cardíacos y puede fallecer. ¿Ok? Aquí tenemos un resumen de primaria con las úlceras, secundaria con las placas y terciaria con un daño mucho más externo. Es una enfermedad de transmisión sexual, por eso las lesiones se van a ver principalmente en los genitales, pene, vagina, ano, ¿cierto? Pero también de estas zonas
se puede contaminar hacia la boca por las estas relaciones orogenitales, ¿ok? Se pueden traspasar desde los genitales hacia la boca. Perfecto, y desde la boca transmitirse a todo el cuerpo en la etapa secundaria, en la piel y sobre todo en la terciaria, que ya es de manifestación sistémica mucho más amplia. Perfecto, y tenemos finalmente la sífilis congénita, que ya les dijimos que un bebé nace con sífilis porque durante el parto o durante el embarazo se afecta y se contagia. Esta bacteria va a ir a afectar a los ameloblastos, ¿cierto? Y vamos a tener las hipoplasias del esmalte, lo que se llaman los dientes de Hutchinson, que tenemos problemas en los incisivos, en problemas así, ¿cierto? Alteración de la forma y también alteración de los molares, que tienen forma de mora, molares más globosos, más redondeados, ¿ok? Ahí están los incisivos de Hutchinson y los molares de Hutchinson. ¿En qué? En una sífilis congénita. Y la histología de la sífilis vamos a tener una mucosa, un epitelio, porque aquí sacamos una muestra, por ejemplo, de aquí, un pedacito de ahí, o un pedacito de acá, ¿cierto? Nosotros sacamos muestras de la boca, de la mucosa. Entonces vamos a tener epitelio de mucosa, que puede ser adelgazado, un poco más grueso. En realidad el epitelio no tiene muchas características, lo importante está en el tejido conectivo, porque hay un intenso infiltrado inflamatorio crónico, pero en base a células plasmáticas, muchas células plasmáticas, ¿ok? Entonces, el histopatólogo ve esto, o ve un intenso infiltrado aquí, uy, que hay harta inflamación ya. Con aumento mayor empieza a buscar qué tipo de células son, y un infiltrado normal va a tener linfocitos B, macrófagos, algunos eosinófilos y algunos neutrófilos. Pero en la sífilis, la gran mayoría de estas células son linfocitos, células plasmáticas. Células plasmáticas, ¿ok? Entonces ahí el patólogo va a decir, hay un infiltrado con células plasmáticas, ¿cierto? Sugiero posible sífilis, revisar exámenes de laboratorio por una posible sífilis. Entonces ahí se toman los exámenes para sífilis, que son el BDRL, en primer término, y después unos exámenes más particulares cuando el BDRL sale positivo. Eso quiere decir que hay una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y cuando ocurre eso, pueden ser varias enfermedades. Y por eso después se hacen exámenes específicos que van a ir a buscar específicamente la bacteria o a los anticuerpos de esta bacteria, ¿ok? Y ahí se determina el diagnóstico de sífilis, que podría haber comenzado porque un dentista sospechó que estas úlceras, ¿cierto? Estas pequeñas úlceras, chiquititas, estas cuestiones, podría haber dicho, oh, esto parece que es una sífilis. Bueno, le hace una biopsia, estudia el infiltrado inflamatorio, ve que hay muchos plasmocitos, entonces le sugiere al médico clínico, o deriva al médico y le dice, sospecha de paciente por una posible sífilis, y para que comience el tratamiento, el médico probablemente le va a hacer un BDRL, y si sale positivo le va a pedir otros exámenes y después va a empezar el tratamiento con penicilina inyectable, porque todavía le hace mucho efecto. Entonces se coloca la penicilina inyectable, que es con penicilina benzatina. La benzatina es un elemento que hace que la penicilina se vaya soltando de poquito. Como nosotros la inyectamos en el músculo, por ejemplo, en el músculo del glúteo, acá en el potito, ¿cierto? Entonces la penicilina se deposita ahí en el músculo. Y la benzatina hace que la penicilina no se vaya toda al tiro al torrente sanguíneo, sino que la va soltando de a poquitito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y esos poquitos duran un mes. Por lo tanto, este paciente va a tener un mes con penicilina. No es necesario que esté tomando
pastillas todos los días, no. Basta una inyección de penicilina con benzatina para que el paciente quede cubierto con antibióticos todo el mes, porque eso es lo que se demora en soltarse la penicilina desde el músculo glúteo cuando está unida a la benzatina. Si nosotros colocamos penicilina sola, la penicilina va a pasar toda a la sangre, va a matar muchísimas bacterias, pero no las va a matar todas. Entonces la enfermedad va a volver. Por eso es necesario que el tratamiento sea largo, que dure por lo menos un mes. Perfecto, entonces un dentista puede diagnosticar sífilis, claro que sí, con estas úlceras crónicas asintomáticas, que van a darse en la primera etapa de la sífilis, en la etapa primaria, ¿sí? Y que se produce por la espiroqueta, y aquí estaba el nombre, pues miren, treponema pálido, que es una enfermedad de transmisión sexual. Bien, por ahí parece que estamos con todo lo que tiene que ver con patología bacteriana, exactamente. Voy a cortar esto.